un poco también recién el nombre de Santiago, para los que no me conocen, que les pueda resultar extraño, yo trabajo junto a Santiago Dodero, que varios lo habrán escuchado ayer, desde hace ya casi 12 años, hace muchos años. Trabajamos juntos, bueno, en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con consultoría y capacitación de diferentes empresas familiares, y para nosotros siempre fue un tema muy importante, el de la comunicación y el de los conflictos a nivel de empresas familiares, ¿no? Yo soy psicóloga, entonces con Santiago hemos hecho un equipo interdisciplinario que nos ha parecido la forma más rica de Sabrina, perdona, abordar. Sabrina, perdona, estás con tu pantalla apagada ahora. ¿No se está viendo lo que estoy proyectando? No, no, lo que tú ves se ve perfecto compartir pantalla, pero parece que apagaste tu cámara porque no te vemos. A ver, ahí voy. Esperen un minuto. No, el compartir pantalla está correcto, se ve la presentación muy bien, pero tu cara no se ve cuando uno quiere verte en... ¿Tú me ves a mí? Sí, espérenme que estoy buscando, porque no sé por qué no puedo abrir el video. A ver, no me estaría permitiendo abrir el video. A ver si me puedo salir. No sé por qué no me permite compartir el video. No, no te preocupes, sigue entonces así, no vas a aparecer tú en la presentación, nomás va a estar tu presentación solamente. Si no, a no ser que me salga, pero tendría que dejar, cuando puse compartir automáticamente se bloqueó. No sé No, pero por ahí tú qué estás ahí no estás motivo. compartiendo en la cámara, estás con tu cámara apagada, con tu audio encendido y aparece tu nombre. Ahí salí, uno, ahí está. Ahí estamos volviendo al principio. ¿Se volvió a apagar la cámara? Sí, no, tú no, definitivamente no apareces, está tu presentación nomás. Ok. Bien. Bueno, vamos a seguir así un ratito. No sé por qué se bloquea, la verdad. Ok, démosle entonces con la presentación solamente. Iniciar el video. Ahí está. Creo que lo logré. A ver, Ahí te está, veo al tiro. perfecto. Adelante. Ahí sí. Muy bien. Sí. Bien, para los que después gusten, bueno, ahí está un poquito el recorrido que hemos hecho con Santiago. Lo que les comentaba recién es un poco la pasión nuestra de trabajar como equipo interdisciplinario, ¿no? Yo soy psicóloga, me formé en un principio como psicóloga clínica y rápidamente empecé a formarme dentro de lo que es la parte laboral y empresarial. Me apasiona el trabajo con las familias empresarias, me apasiona, creo que es un mundo que nunca se termina uno de estudiar. Y el tema de los conflictos, me gustaría empezar con esta frase justamente, ¿no? Creo que de alguna forma da inicio a lo que vamos a conversar en este ratito, y es que las empresas de mayor éxito son las empresas familiares siempre y cuando aprendan a gestionar los conflictos familiares. Empezamos a ver junto con Santiago que la mayoría de las empresas que llegaban o con las que teníamos más dificultades para desarrollar, por ejemplo, un protocolo familiar, eran aquellas en las cuales habían conflictos, muchos que ya venían, por supuesto, de la rama familiar y otros que iniciaban a nivel laboral y que trababan y eran como un gran escollo, ¿no? Como una gran roca para poder avanzar en lo que tenía que ver con el objetivo de poder elaborar su propio protocolo, ¿no? Entonces, eh, de ahí que empezamos a hacer bastante foco en lo que tiene que ver con los conflictos y con la resolución de los conflictos, en buscar herramientas para ayudar a las familias a que puedan aprender a resolverlos, como primera herramienta antes de avanzar en lo que tenía que ver con la conformación de su propio protocolo, ¿no? Es decir, entendemos que una de las principales causas de fracaso de las empresas familiares tiene que ver con la dificultad para gestionar, ¿no? O con los conflictos no resueltos adecuadamente, ¿no? Que hace que se atente no solamente contra la empresa, sino también con la familia. Y ojo que yo acá estoy hablando de conflictos no resueltos adecuadamente, ¿eh? No estoy diciendo conflictos, es decir, no es que el motivo de fracaso de las empresas familiares sea el conflicto en sí, ¿no? ¿Por qué?
un poco como he querido poner acá, los conflictos entendemos que son parte natural de nuestra vida. No tiene que ver con el conflicto en sí, sino con la forma, con la manera de resolverlos, o de enfrentarlos, o de gestionarlos, que en general tenemos los seres humanos, ¿sí? Y por supuesto que la familia y las familias empresarias. Como les decía, esto de la manera o los conflictos no resueltos adecuadamente, les decía, ¿no? Muchas veces nos solemos encontrar que un poco por el temor, muchas veces, ¿no? A veces nos encontramos que la familia dicen, ya veo que le digo tal o cual cosa y eso empeora la situación, o prefiero no tocar tal tema porque si no, eso va a hacer que después en el fin de semana a lo mejor mi hijo no venga a almorzar o no me traiga a mis nietos. Entonces muchas veces el papel que tiene el temor a enfrentar o resolver un conflicto, y muchas veces por el desconocimiento de no saber cómo hacerlo. Entonces eso nos lleva a que los conflictos se suelen perpetuar, se suelen echar bajo la alfombra, ¿no? Y esto, como recién decía Andrés, empieza a transformarse en el pescado podrido, ¿no? En la manzana podrida, que en algún momento sale y de la peor manera. Otro punto muy importante que yo lo había puesto acá como factor cultural y que traigo lo que traía Carlos en su presentación, que me parece fabuloso, ¿no? Es el que no se nos enseña a las personas a resolver o enfrentar los conflictos, ¿no? En general, cuando somos niños, y a mí me pasa de hecho muchas veces con mis hijos, yo tengo 2 hijos pequeños, tengo mellizos de 5 años, lo cual es todo un desafío, uno se encuentra muchas veces frenando la situación de conflicto diciendo, bueno, listo, ya está, no peleen, se va cada uno a su habitación y hasta que no dejen de pelear no bajan, por ejemplo, ¿no? O después nos encontramos en las situaciones en la escuela de que los maestros o los preceptores, un poco cuando hay 2 niños discutiendo o peleando, los llevan a la dirección hasta que calme y punto, ¿no? Si uno se pregunta, uno le pregunta al maestro si el conflicto se resolvió, lo más probable es que no tengan ni la menor idea de que se trataba del conflicto tampoco. Entonces, culturalmente estamos chipeados para evitar el conflicto, ¿no? No se nos enseña a resolverlo, no se nos enseña a poner en palabras a ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede entre las 2 partes, por qué se originó el conflicto, qué alternativas de solución podemos pensar. Me parecía fabuloso esto que nos traía Carlos acerca de que se empieza a dar también a que a lo mejor si lo digo, me voy a ganar un reto o una penitencia, entonces por las dudas tampoco lo digo. Es decir, lo que se nos ha enseñado tiene que ver con evitar el conflicto. Es mejor que el conflicto no se vea, ¿no? Es como si tuviésemos miedo a esto, ¿sí? Y eso lleva a tener consecuencias, por supuesto que de toda índole, ¿no? Las actitudes que provocan los conflictos hace que de a poco se vaya como carcomiendo los vínculos, que también esto va a afectar en el quehacer diario de la empresa, ¿no? Veámoslo acá, ¿no? Este sería el clásico gráfico de roles que podemos haber visto en algún momento, ¿no? En donde vemos que uno de los principales conflictos, ¿no? O los principales conflictos en empresas familiares se empiezan a dar por lo que llamamos la superposición de roles, ¿no? Lo que sería el papá, esposo o abuelo a nivel familiar, también es el jefe, ¿sí? El líder, si se le quiere, dentro de la empresa. Y esto, tenemos un sinfín de ejemplos, como sin darnos cuenta, caemos, ¿sí? en determinadas situaciones que generan conflictos, ¿no? Es decir, si nos ponemos a ver el objetivo que tenemos a nivel familiar, todos podemos pensar que tiene que ver con la armonía y con la felicidad de los miembros de la familia. El objetivo que tenemos dentro de la empresa tiene que ver con la buena gestión, con el generar resultados, es decir, que ya desde el vamos, los objetivos que tienen ambos subsistemas son diferentes. Subsistemas que forman un sistema que es la empresa familiar. Por lo tanto, este tironeo, ¿sí? de valores es algo que lo vamos a ver muy frecuentemente. Hay un pequeño pasaje de una empresa con la que estamos trabajando actualmente que a mí me gustaría leérselas porque me parece súper interesante para graficar esto de la confusión de roles.
y quisiera leerlos de acuerdo a cómo ellos lo escribieron, ¿no? Uno de los hermanos socios nos decía, lo que afecta a la armonía familiar y laboral son los preconceptos que cada uno tiene del otro. Existe una tirantez entre los tres hermanos. Principalmente hay una pelea interminable entre Mario y José. Mario siempre fue el egoísta, el gruñón, el que siempre buscó los defectos de los demás. Desde chico era así. José, el dandy de la familia, derrochón, que no estudió, que le gustaba salir, etc. Ambos fueron ubicados por mi papá en lugares clave de la empresa, por sus habilidades, pero entre ellos casi no se hablan y ni siquiera se respetan. Ambos con sus razones históricas para ello. Eso genera problemas a diarios, porque si entre ellos no se hablan, la gente de abajo no coopera entre sí. Esto se hace más grave hoy en ausencia de mi padre. Históricamente ellos estuvieron al margen de las decisiones importantes, entonces las decisiones las tomábamos mi papá y yo. Hoy, cuando el directorio debe tomar decisiones importantes, esas diferencias personales se hacen evidentes. Y lamentablemente tengo la sensación de que a veces pierden la objetividad y priorizan las posiciones personales. ¿Qué vemos acá, no? Un poco todo esto, los diferentes estilos de personalidades, los diferentes objetivos, los diferentes roles, cómo es inevitable que se traspasen desde la familia a la empresa, ¿sí? Es inevitable. ¿Es trabajable? Sí. El hecho de hacer esto consciente, y vamos a ver más adelante cómo poder resolver estas situaciones, ¿no? Pero el primer paso creo que es empezar a ser consciente de estas situaciones que generalmente se traen desde la familia y que es inevitable que estos preconceptos se traspasen a lo que es el ámbito laboral, ¿sí? Veamos de esta otra forma, este otro esquema que a mí me gusta muchísimo, en donde podemos ver otra vez esto del objetivo que tiene la empresa como creación de riqueza, el objetivo que tenemos dentro de la familia como creación de la felicidad, y ojo que acá agregamos un punto diferente que tiene que ver con cada individuo dentro de la familia, ¿no? Y su objetivo de realización personal. Y acá me gustaría que conversáramos brevemente sobre la dinámica, un poco ayer vieron con Santiago las diferentes etapas del ciclo vital de la empresa familiar, ¿no? Y acá lo que vamos viendo es cómo, a medida que se va pasando por las diferentes etapas del ciclo, se va propiciando, por supuesto, momentos y situaciones conflictivas, como bien marca acá los rayitos, ¿no? Es decir, van a haber momentos y van a haber etapas de la empresa, por ejemplo, en la etapa de su fundación, en donde la balanza se va a inclinar en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación, en cuanto a un montón de cosas hacia la empresa, y seguramente es el tiempo que hay que sacar de la familia y hay que sacar de la parte personal. Muchas veces nos encontramos también en empresas en donde los papás inconscientemente, conscientemente, delinean un poco las carreras, por ejemplo, que quisieran que sus hijos sigan de acuerdo a lo que es más conveniente para la empresa, ¿no? Y de alguna forma acá estamos atentando hacia lo que tiene que ver con el cuadrante de la realización personal, ¿no? En un futuro lo más probable es que acá tengamos un chico con un alto nivel de frustración, con un bajo nivel de motivación y de compromiso, y muchas veces nos encontramos en ese estadio con los padres preguntándose cómo puede ser que mi hijo no lo motive todo lo que hemos creado, cómo puede ser que no quiera seguir adelante con la empresa, ¿no? Entonces, ojo con esto, es interesante ver a todos estos círculos de manera dinámica, es interesante empezar a pensar en estos roles, ¿sí?, que cumplimos y que es inevitable que se entrelacen y que se traspasen de un lado hacia otro. Metámonos un poquito ahora, veíamos un poco a nivel grupal, vamos a la parte más personal y más inconsciente. ¿Por qué surgen los conflictos, no? Si nos ponemos a pensar, o si nos preguntamos esto a nivel individual, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que hacen que en la mente de cada persona empiecen a aparecer o a dibujarse las situaciones conflictivas? Sabrina, perdóname un segundito. No sé si tienes a la mano auriculares para que a lo ¿Tengo? mejor nos ayudaría un poquito con el tema del audio. Perfecto, a ver. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan mejor?
muchísimo mejor. Muchas gracias. Perfecto, lo dejamos ahí. Veíamos, ¿se entendió hasta acá lo que veníamos hablando? ¿Hubo alguna parte que no se escuchó o que quisieran que retomemos? No, todo Yo se se escuchó perfecto, todo se se escuchó escuchó perfecto, bien. lo único que había un ruido ambiental que entorpecía un poco, pero se escuchaba. Ahora ya te escuchas muy bien. Ok. Bien, seguimos adelante entonces. Entonces, habíamos empezado a hablar acerca de cómo podríamos comenzar a pensar sobre el origen del conflicto a nivel interno, ¿no? A nivel personal, a nivel inconsciente. Y yo les decía que he enumerado acá algunos puntos, ¿no? Vemos diferencias en cuanto a percepciones, modelos mentales, ahora nos vamos a adentrar en cada uno de ellos brevemente, intereses y expectativas, prejuicios, sentimientos, ¿no? Todo lo cual nos lleva a que interpretemos de modos diferentes la realidad. Veíamos algo de esto también recién con Carlos, ¿no? Y que al interpretar de modo diferente la realidad y al no comunicar esto, hace que confrontemos en las posiciones que tenemos unos y otros, ¿sí? Veamos a ver a qué me refiero con todo esto. Tenemos esta imagen. ¿Quién tiene razón? ¿No? ¿El que ve 4 o el que ve 3? Pongamos un ejemplo en una toma de decisiones en la empresa. ¿Quién tiene razón? ¿El que ve 4 o el que ve 3? Lo más probable es que puedan estar horas discutiendo al respecto, ¿no? Y tratando de convencer uno al otro de que el otro tiene la razón. Y no entendiendo cómo es posible que el otro no lo vea, si es tan obvio, ¿no? Esta palabra que por lo menos aquí usamos mucho, ¿no? Es obvio lo que yo estoy diciendo, es obvio que tal decisión es la que tenemos que tomar. No entiendo cómo mi hermano no lo ve, ¿sí? Modelos mentales. Es un concepto que quizá algunos de ustedes lo han escuchado. Los modelos mentales a mí me gusta decir que es como los anteojos que tenemos a nivel mental y que hacen que veamos de determinada forma la realidad, ¿no? Están conformados por nuestra historia personal, por nuestros intereses, por nuestros valores y cultura. La generación a la que pertenecemos, esto hoy impacta un montón y se ve porque nos encontramos en empresas familiares en las que conviven por lo menos 2 o 3 generaciones, ¿no? Los estilos de personalidad de cada uno, las competencias laborales, todo esto va a determinar la manera en la que interpretamos la realidad. Por lo tanto, la manera en la que actuamos y por lo tanto los resultados que obtenemos, ¿sí? Entonces, otro punto, como les había puesto recién, tiene que ver con las expectativas. Las expectativas son un factor que hoy en día nosotros vemos cada vez más, ¿no? Y acá lo he puesto en un ejemplo concreto que tiene que ver con las expectativas de rol que tenemos del otro, ¿sí? Solemos decir que hay un divorcio, ¿sí? Yo suelo decir que hay un divorcio entre las expectativas de rol que tengo del otro y el desempeño real que tiene. Es decir, una cosa es lo que estoy esperando y en general me suelo encontrar con que el otro no está cumpliendo con lo que yo tenía en mente, ¿sí? Esto seguramente les debe pasar. Muchas veces nos encontramos con frases como, por ejemplo, esta, ¿no? Él no hace las cosas como yo las haría, como yo quisiera que las haga, esperaba que me consultara antes de tomar esa decisión, o no veo que esté comprometido con la empresa, ¿no? El rol de las expectativas, lo que yo espero que el otro haga, que en general me olvido de informarlo, y por lo tanto estoy evaluando el desempeño del otro de acuerdo a esa expectativa que de hecho no está comunicada, no está informada. Muchas veces se pierden muchas horas en diseñar cuadros con funciones, tareas y responsabilidades de cada miembro, pero generalmente nos encontramos con que se olvidan de explicitar cuáles son las expectativas que tienen del cumplimiento de ese rol, ¿sí? Que es igual o muchas veces tiene más peso que el rol en sí, ¿sí? No sé si se entiende este aspecto, es bastante importante. Y el otro punto que decíamos tiene que ver con los prejuicios, ¿no? Tendemos a adjudicar sentido al comportamiento de las personas. Esto es bastante inevitable, es
un comportamiento inconsciente que tenemos las personas, ¿no? Les adjudicamos sentido, ¿no? Yo sé por qué hizo lo que hizo, yo lo conozco de toda la vida, si es que sé cómo va a reaccionar, ¿no? Cuando le decimos, ¿por qué no conversas con tu hermano acerca de esta situación? Y porque ya sé lo que me va a decir, lo conozco desde que somos chicos. Es decir, tendemos a ensuciar, por así decir, el vínculo con nuestros prejuicios, ¿no? Con el hecho de creer que como hemos convivido con el otro de toda la vida, lo conocemos. Y en general tiene más que ver con la imagen del otro que uno se ha armado a nivel mental que con el otro en sí, ¿no? Y esto nos lleva a entender o creer, o crear, mejor dicho, intenciones en el otro que a menudo son equivocadas, ¿no? A menudo son equivocadas, yo diría que casi en el 100% de las veces, ¿no? Cuando uno se encuentra con empezar a conversar acerca de las intenciones, nos encontramos con que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces, nos encontramos acá con el gran desafío que tiene que ver con cómo buscar, gestionar estas situaciones de conflicto con la principal herramienta que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Algunos puntitos claves antes de meternos en este tema. Es imposible no comunicarnos, ¿sí? Esto es central, ya lo decía Václavic en su libro sobre comunicación, ¿no? Es imposible no comunicarse, siempre estamos comunicando. Inclusive cuando no decimos nada, ¿no? Cuando vemos en las reuniones que a veces alguno dice yo prefiero no decir nada, eso también está comunicando. Nuestros gestos, nuestra comunicación no verbal, que en las empresas familiares tiene tanto peso, ¿no? El decir, no, yo te vi que hiciste ese gesto que siempre haces cuando estás enojado, ¿no? Yo vi que miraste para abajo, que es lo que siempre haces en casa cuando hay algo que no te gusta, ¿no? Es imposible no comunicarnos, siempre estamos comunicando. Y es importante ser conscientes de esto para gestionar lo mejor posible esta comunicación de uno mismo, ¿no? La verbal y la no verbal. ¿Cuántas veces hemos intentado decir algo o expresar lo que sentimos y el otro no nos ha comprendido, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? Que ustedes dicen, pero te lo he explicado 1000 veces, no entiendo por qué no lo entendés, ¿no? O ¿cuántas veces quisimos decir algo y el otro no nos entendió? Todo lo contrario. ¿Cuántas relaciones se han terminado por falta de comunicación? ¿Cómo nos expresamos cuando nos enojamos? ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes del impacto que tienen nuestras reacciones en el otro? Carlos decía recién esto de yo sé lo que, o puedo ser consciente, puedo tener un control sobre lo que estoy diciendo, ¿sí? O puedo ser consciente de lo que quiero transmitir, pero no tengo ni la menor idea de lo que el otro está entendiendo, ¿no? Entonces, el hacer consciente de eso, es un poco esto que estoy planteando acá, es el primer paso en la búsqueda de resolución de conflictos. El ser consciente de que lo que yo estoy diciendo, el otro no tiene por qué entenderlo tal cual. Me tengo que asegurar de ver qué es lo que entendió el otro de lo que yo dije o quise decir. ¿Sí? Fíjense, hace algunos años hicimos junto a Santiago esta encuesta, ¿no? Acerca de cuáles consideraban que eran las principales dificultades para poder trabajar con familiares. Y fíjense los resultados. Problemas de comunicación en un 58%, problemas de coordinación. Es decir, que las mismas familias son conscientes de que el principal área de descontrol, por así decir, tiene que ver con la forma de comunicarse. Hace poco trabajábamos con una familia fabulosa, ¿sí? Papá, mamá y sus 2 hijos que están por ingresar a trabajar con ellos, ¿no? Y a medida que empezamos a trabajar, empezaron a ser conscientes y un día la mamá nos dice, me doy cuenta que lo que yo pensé que éramos muy, muy unidos, yo siempre pensé que éramos una familia muy unida y en armonía, hoy me doy cuenta que en realidad no nos conocemos en lo más mínimo, que nunca nos hemos comunicado, que nunca hemos indagado acerca de qué siente el otro con determinadas situaciones. Me doy cuenta porque empiezo a escuchar ciertos planteos o ciertas quejas, por así decir, de mis hijos que nunca me imaginé que estaban, ¿no? Entonces, muchas veces en las familias empresarias nos encontramos que dicen, cueste lo que cueste, hay que mantener la armonía. Y yo acá siempre abro los ojos, ¿no? Digo, bueno, ojo, ¿no? Porque en verdad empezamos a hacer lo que decíamos recién, a guardar el pescado podrido bajo la alfombra, y que esto detona, ¿sí? Y empieza a carcomer los vínculos familiares y, por supuesto, a la empresa también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Algo para comentar? Déjame ver, no hay preguntas todavía. Si quieres, Bien, las preguntas generalmente las manejamos al final. al final, sí. Perfecto. Sigamos entonces. Hemos diseñado este modelo, ¿no?, que hemos llamado modelo del iceberg para las empresas familiares, como un modelo que apunta a aprender a gestionar, ¿sí?, los conflictos de una forma saludable. Fíjense que yo siempre hablo o siempre pongo la palabra gestionar, ¿sí? Creo y desde la experiencia que tenemos, consideramos que hay que apuntar a ayudar a las familias a que gestionen, es decir, no que anulen, no solamente a que resuelvan, sino a que gestionen, es decir, que se pueda prevenir, no evitar, y también resolver en los momentos en los que ya apareció el conflicto. A eso haríamos referencia con esto de gestionar, ¿no? Veamos de qué se trata el modelo del iceberg. El modelo, ¿sí?, como la palabra lo indica, un poco hace referencia a que vamos a encontrar en la superficie del iceberg las posiciones, por así decir, ¿no?, el conflicto en sí, lo que ha sucedido. Y debajo del agua, debajo de la superficie, vamos a encontrar intereses, objetivos, expectativas, deseos, prejuicios, sentimientos, ¿no? Tienen color rojo puntualmente porque en la medida en que el conflicto ya llega a afectar o a generar prejuicios y sentimientos, estamos hablando de que el conflicto ha llegado a niveles ya bastante más graves, ¿no? Y por supuesto, sobre la base del iceberg, los valores, la personalidad, las competencias laborales, los defectos, las virtudes de cada una de las personas, ¿sí? Veámoslo en este siguiente gráfico, ¿sí?, en donde si empezamos a pensar, o si traemos lo que hablábamos recién acerca de cómo se originan los conflictos, ¿no?, en donde cada persona tiende a defender su punto de vista, decimos que comienza a impactar sobre la posición del otro, sobre sus intereses, sobre sus expectativas, sobre sus sentimientos, ¿sí? Y aquí me gustaría traer un caso para que lo podamos ver más práctica y más concretamente, que trabajamos hace un tiempo de 2 hermanos, ¿sí?, socios, en los cuales uno de los hermanos con un estilo más joven, ¿no?, y con un estilo de personalidad mucho más competitivo, ¿no?, con gusto por los desafíos, mucho más extrovertido, perdón. Y el otro hermano, por supuesto que se hacía cargo de la parte comercial, y el otro hermano, Eduardo, que se hacía cargo de la parte financiera con un estilo mucho más conservador, era el mayor de los hermanos, siempre se había hecho cargo de la parte más administrativa y financiera, un perfil más conservador, con menos aversión por el cambio, y se les avecina o empiezan a trabajar, ¿sí?, sobre una situación, sobre una decisión importante de la empresa, ¿no? Tenía que tomar una decisión acerca de si hacer una inversión o no hacerla. Por supuesto que ambos empezaron a dar motivos por los cuales Luis, que es el comercial, decía que sí había que invertir, ¿no?, y Eduardo, razones por las cuales no, decía no, invertir significa que tenemos que endeudarnos con los bancos, no estamos en condiciones de ello, yo no quiero endeudarnos en esta situación con los bancos. Y Luis decía que era la única forma de seguir creciendo, que no entendía cómo su hermano esto no lo veía, etcétera, etcétera. Estuvieron un largo tiempo buscando diferentes motivos para tratar de convencer al otro, ¿no?, de por qué su posición era la correcta, ¿sí? Y cada vez aumentando más, por supuesto, el nivel de euforia en la manera de tratar de convencer al otro, ¿no?, a tal punto que empezaron ya a afectarse prejuicios y sentimientos hasta que cuando nosotros los entrevistamos, Luis nos dice: yo la verdad que ya me siento muy defraudado por mi hermano, siento que él no es el de siempre, ya no sé si lo quiero como socio, yo no quiero de socio una persona que no quiere crecer, que no quiere invertir, todavía tenemos mucho tiempo por delante para la empresa, ¿no? Es decir, esta situación que arrancó siendo una discusión sobre una inversión, fíjense en qué se transformó, en una situación de conflicto en donde uno de los socios no sabe si quiere seguir siendo socio. Entonces, muchas veces, al inicio de los conflictos, por perder tiempo, como digo yo,
en buscar convencer al otro, en buscar que el otro entienda por qué yo tengo razón, terminamos llegando a la parte roja del iceberg, en donde ya muy poco importa qué decisión se tome, porque ahora lo importante es realmente los sentimientos que se han disparado y resolver qué va a pasar en esta sociedad de hermanos. ¿Sí? Ejemplos como este seguramente hay miles, y a diario, ¿sí? De cómo la crecida en la situación de dificultad quizá al principio, o de decisión, o de conflicto, termina afectando a prejuicios, ¿sí? A los sentimientos de cada una de las partes, ¿sí? Cada una de las partes se ve atacada de alguna forma en sus propios intereses y objetivos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a pensar en resolver estas situaciones de conflicto? Como yo digo, la situación de origen no se puede modificar, ¿no? Ya está planteada, pero lo que sí podemos modificar es la forma en la que interpretamos la realidad, o la forma en la que escuchamos al otro. Ahí sí podemos hacer cosas. Entonces, si quizá empezáramos a centrarnos en investigar, ¿sí? Y ojo que uso la palabra investigar, acerca de qué sucede en la parte de abajo del iceberg del otro, es decir, qué sucede en cuanto a sus sentimientos, qué sucede en cuanto a sus expectativas, qué sucede en cuanto a sus intereses, investigar cómo es que se ha formado la posición del otro, es muy posible, ¿sí?, que pueda comprender, primero y principal, desde qué lugar me está hablando el otro, y por lo tanto pueda ajustar de alguna manera mi intervención, mi interpretación de los hechos, ¿sí? Es decir, veámoslo de esta forma. ¿Cuáles serían las herramientas centrales a la hora de pensar en cómo abordar una situación de conflicto? Primero y principal, colocarnos en una situación de protagonista, ¿sí? Es decir, si nos quedamos en este lugar de la situación no se resuelve hasta que el otro no entienda que yo tengo la razón, estamos fritos, ¿no? Es decir, la situación de conflicto se va a perpetuar. Colocarnos en un lugar de protagonistas. Esto de empezar a pensar, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación se resuelva? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer desde mi lugar para comprender lo que está sucediendo al otro? Es decir, pensarme como parte de la situación, no afuera, ¿no? En general solemos encontrar, esto se va a resolver cuando mi hermano cambie de opinión, o esto se va a resolver el día que mi papá se vaya de la empresa. Esto lo escuchamos muchísimo, ¿no? Esto se va a resolver el día que mi papá no esté y nosotros podamos hacer las cosas como queremos, ¿no? Ojo con esto. Esto es poner la responsabilidad de la resolución afuera, por lo tanto yo no tengo nada que hacer. Entonces, ponernos en el lugar de protagonistas, hacernos dueños de la solución y del objetivo que queremos lograr. Punto 1, eso, ¿sí? Segundo, escuchar activamente. Esto, si bien en general uno lo lee y ve esta palabra mucho, es algo que cuesta y que nos cuesta mucho trabajar, ¿sí? La escucha activa tiene que ver con escuchar lo que el otro está diciendo realmente. En general tendemos a escuchar al otro a medias, ¿no? Rellenamos gran parte de esa escucha con el pensamiento de a ver qué le voy a responder y qué le voy a decir, ¿no? Entonces, apenas el otro termina, pero automáticamente aparece mi respuesta, ¿no? Y en general estoy respondiendo a algo que en verdad no escuché de fondo, ¿no? Entonces, la escucha activa implica escuchar la posición del otro a profundidad, prestar atención, apago mi celular, ¿sí? Le demuestro al otro que lo estoy escuchando. Me aseguro de ver si lo que estoy escuchando refleja lo que el otro me está queriendo decir, por ejemplo, con preguntas, ¿sí? Este factor es clave, no rellenar mi escucha con interpretaciones o con búsqueda de qué voy a responder, ¿sí? Porque lo que logramos con eso es principalmente cerrar la escucha del otro, ¿sí? Cuando yo respondo automáticamente, fíjense si no en las próximas conversaciones el otro se cierra, se enoja, ¿no? Porque sentimos que no nos están escuchando, ¿no? Si yo tengo a alguien que apenas yo termino de hablar, me da una respuesta y encima esa respuesta no está muy alineada con lo que yo estoy diciendo, digo, no me escucho nada, no me escucho nada. Entonces, primero y principal, ser protagonistas, ver qué puedo hacer yo para
mejorar esta situación. Segundo, colocarme en un lugar de escucha activa, ¿sí?, de lo que el otro me está diciendo. Y tercero, y una gran pata, la indagación. Aprender a indagar, que no es lo mismo que preguntar, ¿sí? Indagar tiene que ver con no dar por hecho y no dar por supuesto que entiendo lo que el otro me está diciendo, o no dar por hecho la posición del otro, ¿no? Indagar, ¿sí? ¿Qué te hace pensar qué? ¿Qué podríamos hacer para? ¿No? Indagar. En esta situación, por ejemplo, ¿no? Si creo que hubiese sido bastante diferente la realidad, si quizá Luis lo hubiese indagado a Eduardo, ¿qué te hace pensar que no es conveniente esta inversión? O ¿cómo te parece que podríamos llevar, o cómo podríamos llevar adelante esta inversión de una manera en la que vos sientas, ¿sí?, que estamos cuidando el patrimonio? Indagar tiene que ver con investigar, justamente, la zona oculta del iceberg. Investigar, aprender, ver cuáles son los sentimientos del otro, ¿sí? Si el otro me está diciendo, esto que me presentaste está mal, ¿qué es lo que a vos te parece que está mal? A ver, contame. O cómo te parece que podríamos mejorarlo, o de qué forma debería hacerlo para que vos sientas que está bien, ¿sí? Es investigar qué está por detrás de la posición del otro. Esto nos va a ayudar, como decíamos recién, a que mis intervenciones o mis devoluciones sean mucho más ajustadas y por lo tanto vamos a prevenir muchísimos conflictos y vamos a apuntar a resolver algunos otros que ya se han desarrollado. Algo bastante importante acá, cuando el conflicto ya se ha transformado, cuando el conflicto ya ha tocado la parte roja, como decíamos recién, del modelo, es muy importante no improvisar, ¿sí?, sino prepararnos para. Nosotros solemos decir que es importante escribir, por ejemplo, qué es lo que está en mi parte de abajo del iceberg, qué es lo que me está haciendo sentir así, por qué he reaccionado de esta manera, esta reacción me lleva al resultado que yo deseo. Esto de escribir, analizar qué es lo que me está pasando a mí con la situación, qué objetivo tengo y qué es lo que quisiera exponer en la conversación con el otro, ¿sí? Es importante no improvisar ante las resoluciones de conflictos que ya son graves, ¿sí? Como decíamos entonces, preparar una conversación. Cuando hay una situación como la que veíamos recién, nosotros lo que hicimos fue un poco guiar a Luis y a Eduardo a que pudieran sentarse, que pudieran reunirse en un café y conversar sobre las posiciones de cada uno y sobre lo que y trabajar sobre esto de la indagación, ¿no? Previamente a lo que apuntamos a que cada uno preparara su conversación, como les decía recién, y a lo que es interesante es apuntar a arrancar esa conversación destacando algo positivo del otro, ¿no? Esto de alguna manera hace que el otro baje sus barreras defensivas, ¿no? Esto es decir, yo valoro, por ejemplo, de Luis Eduardo, ¿no? Yo valoro tu disposición siempre a proteger y a cuidar nuestro patrimonio. He sido siempre una persona súper cauta y eso nos ha llevado a poder lograr parte de todo lo que tenemos, etcétera. Valorar lo positivo del otro. Esto baja entonces su posición defensiva. Y continuar la conversación hablando de los propios sentimientos, ¿sí? Yo siempre digo que uno tiene que hablar desde uno mismo, ¿no? Desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo siento, ¿sí?, ante esta situación. Si yo puedo hablar acerca de mis sentimientos y de mis prejuicios y permito que el otro me pueda hablar indagando sobre sus sentimientos y sus prejuicios, es muy posible que podamos empezar a subir, ¿no?, como decíamos recién, en el iceberg, investigando acerca de cuáles son las expectativas, ¿sí?, los intereses que se han visto afectados en una y otras partes. Y recién ahí se va a poder estar en condiciones de trabajar sobre un objetivo común. Ustedes saben que en este caso que les contábamos recién, después de que tuvimos esa reunión con ambos hermanos, tuvimos 2 o 3 reuniones, lograron encontrar una alternativa de solución que no era ninguna de las dos posiciones originales, ¿no?, ni lo que planteaba Luis ni lo que planteaba Eduardo, sino una tercera que fue construida de acuerdo a lo que
cada uno puede ir aportando en esa conversación. Entonces, las instancias de diálogo, el establecer foros, el establecer espacios para propiciar el diálogo y el prepararnos para esas situaciones, creo que es un factor fundamental a la hora de pensar en la resolución de conflictos, ¿sí? Cuando no hemos logrado quizá prevenirlos. Entonces, algunas conclusiones o algunas recomendaciones. No asustarnos con las crisis, ¿no? No tener miedo a las crisis, no tener miedo a los conflictos. Empezar a modificar esta cultura que tenemos de la aversión o de la evitación y buscar trabajar sobre la solución y sobre la prevención de los conflictos. En esto que hablábamos recién, elaborando o trabajando sobre la configuración de foros, de espacios de diálogo. En esta familia que les contaba al principio, que hemos empezado a trabajar y que la mamá nos decía que sentía que no conocía a sus hijos, ellos han hecho un trabajo fantástico, se han empezado a establecer o a armar pequeñas reuniones de tomar un café, ¿sí? Cada 15 días, de a 2 por ahora, ¿no? Mamá con hijo, mamá con hija, papá con hijo, papá con hija, en función de empezar a indagar un poco los sentimientos, las emociones, las expectativas de uno y del otro en esta nueva etapa, ¿no? De ingreso de ellos a la empresa, para conocer un poco más del otro, ¿sí? Entonces, conocer la zona oculta del iceberg de uno y del otro, ser protagonistas, no víctimas, no esperar a que el tiempo lo resuelva o no esperar a que el otro modifique su comportamiento, sino decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para lograr esto que yo estoy esperando que el otro haga, ¿no? Tener empatía para comprender lo que el otro piensa y siente. Así como decíamos recién esto de analizar qué me sucede a mí ante determinada situación, qué me genera esta situación, por qué me genera tanto enojo, también ser empáticos con el otro en ver qué le sucede al otro en esta situación, qué le puede estar pasando al otro, indagar qué le puede estar pasando. Muchas veces nos encontramos con personas que reaccionan mal, ¿no? Entonces digo, bueno, y le preguntaste a ver si quizá le pasaba algo, si había tenido alguna dificultad o si había tenido algún problema. Esto de no tomarnos personales los conflictos, ¿no? No tomarnos todas las cosas personales o creer que todo tiene que ver con uno, ¿no? Sino investigar, indagar. ¿Estás teniendo alguna dificultad? ¿Querés que lo charlemos? ¿Querés que vayamos a tomar un café? No dar por supuesto nada. Nunca dar por supuesto comportamientos ni actitudes del otro. Siempre indagar y asegurarnos que hemos comprendido lo más cercano posible lo que el otro nos está queriendo decir. Y al mismo tiempo uno, cuando emitimos un discurso o cuando emitimos una opinión, asegurarnos de que el otro ha comprendido lo más cercano posible a lo que uno ha querido decir. ¿Cómo? Siempre indagando, ¿sí? Y otra cosa muy importante para mí es aceptar la palabra del otro como que viene de un otro, diferente a mí, ¿sí? Y ojo, que aceptar no tiene que ver con dar la razón, ¿no? Muchas veces si yo le digo, ok, va a creer que entonces él tiene la razón. No, aceptar significa que puedo respetar la opinión del otro como un otro, de hecho decir, acepto tu postura o acepto tu opinión, más no la comparto, podemos conversar después al respecto, ¿sí? Pero aceptar la palabra de un otro autoriza el vínculo de alguna forma, ¿sí? Acepta el vínculo, confirma el vínculo, ¿no? Cuando nos sentimos aceptados, cuando nos sentimos escuchados, también cambia la disposición de uno mismo a responder, ¿no? Entonces, esto me parece bien importante. Y por supuesto, lo que estamos hablando, comunicarnos siempre. A modo de regalarles un pequeño pensamiento final, haciendo honor a nuestro Quino, que hace poco partió, ¿no? Este pequeño cuento que apunta a lo que estamos hablando, ¿no? A no dejar de esperar, ¿sí? A que el año que viene, a que el otro modifique la situación y colocarnos más en un lugar de protagonistas para forjar un poco el tipo de vínculo, el tipo de empresa, el tipo de empresa familiar que deseamos lograr, ¿sí? Muchas gracias, eso es todo. Gracias, Sabrina, por tu presentación. Si quieres, tienes una última lámina con, ahí está tu dirección y todo para que la gente lo pueda tener en caso que necesites contactarte. Así que ahí queda grabado y si alguien la quiere, que le aproveche sacar una foto ahí a la pantalla.
Si quieres Ahí ya está. dejas de compartir. Perfecto. Muchas gracias. Apasionante el tema del conflicto, ¿eh? Apasionante porque está metido en todas partes. La verdad, ¿te fuiste de la imagen, Sabrina? ¿Qué pasó? Ah, se salió. Ah, no quedó para conversar. Algo, A a ver, ver, no, déjame ver si la pillamos. aquí hay Qué curioso. dos. Esto no nos había pasado nunca. No, Siempre hay una primera vez. qué lástima, déjame ver si la encontramos aquí. Sí, no, yo la Aquí voy a está, aquí llamar. está, aquí está, aquí la voy a ascender ya. Aquí Ok. la voy a ascender ya. Sabrina, te habías ido. Sabrina, ¿estás con el Hola. micrófono apagado? Sí, te Acá habías estoy, acá ido, estoy. Sabrina, ¿qué pasó? Se desconectó. Cuando me salí de la presentación, debe haber sido a lo mejor alguna falta aquí. Se desconectó. Pero aquí Ah, estoy, aquí perfecto, estoy de ya. vuelta. Aquí estás, Yo perfecto. pensé que no querías continuar con nosotros en la conversación. Ay, Ah, oye, Sabrina, bueno, como te, se como te cortó, se decía, cortó. como te decía, súper interesante el tema del conflicto, que es algo que es transversal en la familia empresaria y en la familia no empresaria también. Exacto. Y la verdad que tú lo tienes muy bien esquematizado Ujú, y nos vas clarificando cosas que yo creo que hay que tomar la decisión, porque esto es más bien una decisión personal de querer ir a la ujú. conversación y tal vez lo que más cuesta es la conversación activa, en el sentido de que uno Totalmente. le demuestre a la persona que te está contando algo, primero que estás interesado, que lo estás escuchando con atención y que a raíz de lo que estás escuchando salga algo que tenga alguna coherencia con lo que escuchaste, porque si viene una cosa que es totalmente distinta, pareciera que son dos cosas que no se conectan, que no están comunicadas y por lo tanto no se logra lo que uno pretende, que es evitar el conflicto. La imagen que mostraste de una claridad fantástica donde dos personas están en lados distintos de una misma figura, pero que cada uno ve lo que ve de su punto de vista, bueno, yo creo que eso nos Es- pasa muchísimo a todos, ¿eh? Nos pasa muchísimo y nos pasa todo el tiempo sin que nos demos cuenta, como digo yo, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que nos dicen, no, nosotros nos llevamos súper bien, nos entendemos perfecto. Y cuando uno empieza a investigar un poco más, uno se encuentra con que hay muchas situaciones que se evitan, que no se conversan porque no se sabe cómo. El amor que hay en las empresas familiares y la confianza muchas veces juegan contra sin que nos demos cuenta, porque a veces mientras más confianza hay más miedo a perder esa confianza. Entonces se dice, bueno, prefiero resolverlo solo con mi almohada y no poner esto sobre la mesa que a lo mejor hace que con mi hermano que nos llevamos 10 puntos empiecen a haber problemas, ¿no? Bueno, hay un Entonces, ejemplo que es muy típico, que se habla mucho, sobre todo en los matrimonios, en las parejas de casados, que dice de que no, este matrimonio nunca discuten, se llevan fantástico, y de repente se divorcia, y tú dices, pero ¿cómo? La verdad que no tuvimos ningún aviso, efectivamente. El cómo es que nunca totalmente. discutían, nunca conversaban, y por lo tanto cada uno tenía su propia forma de pensar, de ser o de sentir, y se van separando las vidas hasta que llega un momento que ya no tienen nada en común. Y yo creo que eso mismo también Exacto. ocurre en las familias algunas veces, que precisamente por lo que tú dices, de no querer herir o no querer molestar o pensar que vamos a evitar el conflicto, se deja de hablar y se deja de comunicar y se deja incluso, no solamente cosas que pueden ser objetivas, sino que incluso cosas que pueden ser subjetivas. O sea, yo cómo me sentí con lo que tú hiciste. Yo me sentí mal, me Exacto. sentí bien, me dio susto, me dio rabia, me molesté con un buen tono y con respeto, pero irse comunicando las cosas, porque esto es como la olla a presión. La olla a presión tiene Ujú. un botoncito arriba que va dejando salir un poco, porque si ese botón no estuviera, la olla estallaría, digamos. Y precisamente lo que hay que tratar de hacer es que esto no llegue al momento en que estalle, donde ya las diferencias son tan grandes que no hay ninguna posibilidad de reconciliar posiciones, ni de comunicarse, ni de nada. No sé, Fernando, ¿cómo lo ves tú? Sabrina, muy bien, muy interesante tu aportación. Yo creo que el hecho de que grabemos esta plática va a ayudar a muchísimas empresas a buscar, porque son temas que podemos resolverlos muchas veces con los puntos que, híjole, no sé si te congelaste o si me estás escuchando.
¿Sabrina? Sí. Ah, ¿Congelé? ¿Escuchas? Sí, yo los escucho perfecto. ok, Tu imagen perdón. está un poco Sí, sí, congelada. sí, perfecto. Sí, ok. Ahí volviste, ahí volviste. Acá estoy. Te comentaba que diste puntos muy Sí. claros de cómo abordar el conflicto, que es muy importante. Felicitarte, te felicita también Beatriz Brito, aquí que está dentro de los espectadores. Cualquier pregunta que tuvieran, que quisieran que le hagamos a Sabrina, pues es momento de aprovecharlo. Ujú. Y pues nada, yo creo que el tema del conflicto siempre es muy necesario abordarlo. Hay incluso protocolos que en donde cuando estás empezando una negociación brota un conflicto. ¿Cómo empezar a abordar un conflicto en medio de una negociación de protocolo? ¿Crees que es necesario detener la negociación y abordar el conflicto? ¿O cómo lo has manejado tú en tu experiencia allá en Argentina? Sí, en general siempre decimos que si uno percibe y si uno va visualizando que hay un conflicto de base, siempre es mejor hacer un freno, un paréntesis y un poco dedicarnos a buscar la manera de que se resuelva, porque si no, todas las decisiones que se tomen van a estar siempre teñidas por ese conflicto, ¿no? Es como un velo, ¿no? Como digo yo, el conflicto que no se ve, pero que va tiñendo las diferentes decisiones. Tenemos millones de casos, siempre recuerdo un caso muy antiguo nuestro en donde había un conflicto puntual entre el hermano mayor, que estaba como presidente, y uno de los hermanos del medio, que no trabajaba en la empresa, estaba solamente como accionista, en donde solamente asistía a la firma, creo que era cada 2 meses, bueno, tenía que asistir cada 2 meses a firmar determinadas cuestiones. Y era todo un problema, porque, claro, el hermano ponía 20.000 peros para dar su firma. Yo decía, es su arma la firma, ¿no? Porque Claro, empezaba a pedir un montón de cosas, bueno, si quiere que yo firme, y tenía que ver con la disputa que había entre los dos hermanos. Entonces, cada vez que estaba en estas reuniones, todo el resto de los odio, era todo un conflicto porque nadie quería participar, porque era esta situación no dicha que tenía, ¿sí? De displacer y de tensión innecesario toda la situación, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, ahí frenamos, hicimos un costado de esto, dijimos, hay que abocar a ver qué está pasando acá, qué está pasando en este vínculo, qué se puede hacer. Siempre es importante trabajar desde lo posible, tampoco podemos decir, bueno, tenemos que apuntar en todas las familias a que haya una comunicación súper fluida y no, ver lo posible, qué es posible hacer en este vínculo, ¿sí? claro. Eso por un lado, y por otro lado, siempre alentar, y me sumo a esto que decía recién Andrés de la alta presión, siempre alentar a armar y formar foros de diálogo, que no está el hábito en las empresas familiares ni en las familias de hacerlo, ¿no? Espacios de diálogo. Dentro Sí, del hay una mismo... cosa, hay una historia que yo te cuento rápidamente que pasó en Chile, con una familia empresaria de 4 hermanos que heredaron una empresa muy grande, valor de la compañía del orden de los 500, 600 millones de dólares, y yo estuve con ellos en una reunión porque querían ordenarse, y la verdad que el conflicto estaba en niveles muy altos, de gritarse, insultarse, y yo le dije, mire, lo mejor en este nivel es que ustedes vendan, y vendan pronto porque tienen este patrimonio que cada uno puede emprender por su cuenta con esos recursos, y no lo hicieron, siguieron con su conflicto y en 4 o 5 años quebraron la compañía y al final $0 para cada uno, digamos. Entonces, Sí, muchas veces uno tiene que tratar de solucionar el sí. conflicto, pero si este no se puede solucionar, hay que tomar decisiones que sean adecuadas y económicamente viables y de bienestar para todos. Y ahí está la famosa poda de la familia empresaria, cuando hay algunos hermanos que no quieren o algo, también uno los puede ir separando, por supuesto, compensando económicamente lo que corresponda a su participación, pero el conflicto muchas veces está ahí latente y por cosas que pueden ser muy antiguas, digamos, de hecho, cosas que ocurrieron de niños y que quedaron ahí marcadas y que hoy Sí, día sí, sobresalen y a sí. lo mejor el otro no sabe por qué, pero tiene un conflicto con su hermano, con su hermana, y es algo que le pasó cuando tenía, no sé, 10 años. Niños.
Sí, totalmente, Andrés, totalmente. Y esto que decías, bueno, me apoyo ahí para fortalecer lo de lo posible, ¿no? No buscar lo imposible. En esta familia que les contaba recién, de hecho, trabajamos mucho tiempo con la familia y en un momento uno de los hermanos nos trae una foto de cuando eran pequeños, ¿no? Y en la foto se veía el hermano mayor, creo que con un carrito, con un autito, y el más chico mirándolo con una cara de odio al mayor, ¿no? Es decir, estas situaciones que cuando uno empieza a hilar y cuando uno empieza a ver cómo es inevitable que se transfieran, ¿no? Que se traspasen estas situaciones de un lado al otro, yo siempre digo, el primer paso es hacerlo consciente y ver de ahí qué se puede hacer. Y muchas veces nos ha pasado, Andrés, esto mismo que te pasó a vos, ¿no? Decir, miren, nosotros consideramos que aquí no es posible el conflicto, no es posible resolverlo, no es posible seguir adelante con una estructura saludable, creemos que lo mejor es vender. Y generalmente sucede esto, que nos dicen, no, ¿cómo vamos a vender? Bueno, ahí dejamos, no sugiere, ¿no? Pero es importante también detectar cuando el conflicto pasa también hacia otros ámbitos, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos con decir, creemos que esto es para trabajar en un ámbito terapéutico, muchas veces yo lo he dicho, creo que esto no es el ámbito para trabajar dentro, por ejemplo, de una consultoría, sino que hay que trabajarlo a nivel terapéutico, el también poder uno decir, ¿no? Y uno comunicar esto. No, Claro. muy bien, la verdad que muy interesante, Sabrina, tu exposición y nos deja una tarea, porque ese es un tema permanente, ¿eh? Hay otros temas que pueden ser más puntuales, pero este es un tema permanente, un continuo, el tema del conflicto, y el manejarlo bien nos puede Sí, salvar de muchos malos momentos, incluso de perder las compañías. totalmente, totalmente. Te mandan felicitar de Colombia José Vargas de la Universidad Externado de Colombia. Que muchas Muchas felicidades gracias. por tu participación. Hay muchas preguntas todavía del auditorio. Lamentablemente estamos ya sobre el tiempo. Sabrina, esperamos volverte a invitar y volver a platicar de estos temas que son tan importantes dentro de las empresas familiares. ¿Con qué mensaje te quisieras despedir el día de hoy? Muchas gracias, sobre todo, muchísimas gracias por invitarme a participar, muchísimas gracias por escucharme. Y creo que el principal mensaje es este de generar espacios de diálogo, no tener temor a abrir el discurso y a poner en palabras lo que se está pensando, generar foros, ¿sí?